Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar mis noticias de la semana. Bueno, médicos peruanos protestan por mejoras laborales en medio de la pandemia. Los médicos peruanos realizaron este martes 29 de septiembre de 2020, exigiendo unas mejoras salariales y equipos de protección para el coronavirus, pero mantuvieron la atención a los pacientes hospitalizados. Bueno, durante la jornada los médicos dejaron de atender consultas externas y manifestaciones callejeras, pero mantienen la atención a los pacientes en hospitales del país, donde están internados 8.054 enfermos con COVID-19 según el Ministerio de Salud. Como observamos en las imágenes, en la protesta, la segunda a nivel nacional, los profesionales de la salud quemaron un ataúd de cartón con una cruz blanca en medio. Como podemos observar en las imágenes, este acto por los médicos es como un tipo de simbolismo por todas las muertes y los estragos que ha dejado el coronavirus, sobre todo afectando al sector salud y a los médicos en sí. Como bien les decía, las muertes son de 199 en cuanto a los médicos y de 4.036 contagiados según el gremio. Entre lo que protestaban los médicos, bueno, entre las injusticias en sí, ellos estaban reclamando el aumento salarial que ronda entre $1.500 y $2.000 en los médicos. Y también en las infraestructuras, porque los hospitales están con una infraestructura decaída y obsoletas. También podemos ver en el bono del COVID a profesionales. También es un reclamo que se dejó, como así decirlo, en stand-by. No se dieron los bonos a los profesionales, a los médicos. Bueno, podemos observar en las imágenes la frustración de los médicos en sí, que radica en los pedidos que ya les mencioné, en los salarios que son muy bajos, en la poca atención que se le ha dado al sector salud, que ha sido uno de los más perjudicados en la pandemia y se le debe dar mucha mayor importancia que a los demás sectores, porque es uno de los sectores que al fin y al cabo tiene más importancia, sobre todo a los enfermos, sobre todo al país, ¿no? Ha sido el sector más golpeado. Y entonces creo que el Estado debe dar mucha más importancia con esta pandemia a este sector. Se debe invertir mucho más, se debe dar más importancia a los médicos. Como vemos, se está exteriorizando todo esto, la frustración, el enojo, la injusticia que sucede en este sector. Bueno, como ya les había dicho, una de los protestantes, uno de los médicos, una doctora, dijo textualmente: lo que nos mueve a los médicos son las muertes de nuestros hermanos caídos. Entonces, en sí, como estábamos viendo, todas las muertes y todos los estragos que ha dejado la pandemia del COVID, todos los estragos, hace que haya aún que la injusticia y que el enojo de los médicos se eleve con las injusticias que hace el Estado en sí, con la poca atención que se le está dando, se está invirtiendo poco dinero. Y entonces creo que el Estado debe dar mucha más importancia. Hay muchos aspectos que se deben mejorar, como los médicos han estado mencionando en la protesta, la infraestructura, los salarios, que está rondando entre $1.500 y $2.000. Todos estos aspectos creo que se deben mejorar para que creo que
el efecto de esta pandemia, todos los estragos en el país hubiera sido mucho más menor si el Estado le hubiera dado una verdadera